Hiperdata, el podcast. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hiperdata, el número 40. Hemos llegado al cuarto piso. ¿Qué diría Ricardo Arjona? Sí, señores, hemos llegado, episodio 40. No me gusta cómo me veo, lo siento. Y no me digas que no me veo vieja. Señora de las 4 décadas. Y hoy tendremos un episodio bien especial. Cuando llegamos a esta edad, nos preocupa seguir envejeciendo. Por tal razón tenemos a un invitado, un doctor en física especializado en biología. Él es Andrew Steele. Escribió un libro que se llama Ageless, que habla de cómo se podría detener el envejecimiento. Esto puede ser una realidad en el futuro, para que lo tengan en el radar. La fuente de la eterna juventud, hoy en Hiperdata. En código abierto, nuestra celebridad invitada en el día de hoy es Luisa Fernanda W, youtuber, instagramer, tiktoker. Hace unos días tuvimos a su esposo Pipe Bueno y les dije, me suena, me late que va a seguir parte de esa familia pasando por Hiperdata, y bueno, es una realidad. Hoy Luisa Fernanda W en Hiperdata, y al final un nuevo término tecnológico para que ustedes se culturicen y tengan datos cocteleros para compartir e impresionar a las tías y a la familia. Así que abrochen sus cinturones, encendemos esta nave. Esto es Hiperdata, tu vida conectada. Bienvenidos. Y hoy en Hiperdata tenemos a un invitado. Él es Andrew Steele. Es científico, escritor, conferencista. Acaba de terminar su primer libro, Ageless, sobre la biología del envejecimiento. Es una guía de la ciencia detrás de la pregunta biomédica más importante de nuestro tiempo. ¿Por qué envejecemos y cómo podemos detenerlo? Así que hablemos de este tema que sé que a mucha gente le interesa, porque no hay nada más harto que envejecer. Dr. Andrew Steele, bienvenido a Hiperdata. You're very welcome. Thanks for having me. Dr. Steele, hablemos de Ageless. ¿Cuáles son las características del envejecimiento? The hallmarks of aging are what I lay out in the book as the fundamental. Los sellos distintivos del envejecimiento son los que expongo en el libro, como las causas biológicas subyacentes fundamentales de las razones por las que envejecemos. Y son cosas como el daño a nuestro ADN y los cambios en las células y moléculas dentro de nuestro cuerpo y el efecto combinado de todos. Estos cambios son todas las cosas que asociamos con el proceso de envejecimiento, y eso implica todo, desde las arrugas y las canas hasta el riesgo sustancialmente mayor de enfermedades como el cáncer y la demencia. Y la idea es que al tratar estos sellos, estas causas subyacentes del envejecimiento, podemos prevenir o aplazar muchas de estas enfermedades al mismo tiempo. Entonces, ¿qué podríamos y qué no podríamos tratar? Well, the hope is that we can treat basically everything that results from the aging process. Bueno, la esperanza es que podamos tratar básicamente todo lo que resulta en el proceso de envejecimiento, si podemos abordar suficientes partes de este. Entonces, enfermedades como el cáncer, problemas del corazón, cosas como la demencia, todas estas cosas suceden en un momento notablemente similar en nuestras vidas. La forma en que me gusta tratar de entender esto es pensar en una estadística bastante mórbida, que es que tu probabilidad de muerte cuando eres adulto se duplica aproximadamente cada 7 u 8 años. Y lo que eso significa es que empieza siendo muy pequeño. Yo tengo 30 y tantos años, entonces mi riesgo de muerte es de alrededor de 1 entre 1000 cada año. Pero a medida que envejezco, ese riesgo continúa duplicándose y duplicándose. Comienza siendo pequeño y eventualmente se vuelve muy grande, muy rápidamente. Entonces, cuando tengas 90 años, el riesgo de no llegar a tu próximo cumpleaños es más como una de cada 6. Eso es básicamente vida o muerte, según como rueda un dado. Y eso se debe a este enorme aumento del riesgo de enfermedades. Y esperamos que al ralentizar el proceso de envejecimiento, que causa este aumento en el riesgo, podamos posponer potencialmente muchas o incluso todas esas enfermedades a la vez. Pero las compañías farmacéuticas necesitan enfermedades. ¿Estarían de acuerdo con todo este sistema revolucionario? I very much hope they will. I think at the moment there's an obstacle to pharmaceuticals. Espero que sí. Creo que en este momento hay un obstáculo para que las compañías farmacéuticas
farmacéuticas se involucren en esta área, porque actualmente no se puede aprobar un medicamento que trate el envejecimiento en lugar de una enfermedad específica. Pero una vez que se haya desmantelado el obstáculo y los científicos estén trabajando en eso, creo que hay un gran potencial para estos medicamentos. Incluso seguramente se va a intentar pensar en una teoría de la conspiración, en la que las compañías farmacéuticas quieran usar estas drogas que la gente puede tomar durante mucho tiempo para ganar mucho dinero. El mercado potencial de estos medicamentos es enorme. Es literalmente cada ser humano vivo. Y cada uno necesitará seguir tomando estos medicamentos o someterse a estos tratamientos para ralentizar el proceso de envejecimiento, para continuar revirtiendo aspectos del proceso de envejecimiento a lo largo de su vida útil prolongada. Así que aquí hay una enorme oportunidad comercial. Dr. Steele, entonces, ¿por qué es más probable que uno tenga enfermedades con la edad? Suponemos que así es, pero ¿por qué? Yeah, it's something that throughout human history has seemed like an inevitable fact of life. Sí, es algo que a lo largo de la historia humana ha parecido un hecho inevitable de la vida. Pero lo que estamos empezando a comprender es que la tasa de envejecimiento es algo sorprendentemente maleable. Puedes mirar a tu alrededor y verlo. Tienes amigos en sus 60, algunos de los cuales parecen jóvenes y vivaces y listos para enfrentar cualquier cosa. Pueden parecer una década o dos más jóvenes de su edad cronológica. Mientras que ya sabes, otras personas llegan a los 60 luciendo desgastadas y frágiles y mucho más viejo de lo que sugieren sus tarjetas de cumpleaños. Entonces, incluso solo con mirar a nuestro alrededor, podemos ver que el proceso de envejecimiento es increíblemente maleable. Y la idea es que, si vamos y tratamos estas causas subyacentes, entonces podemos ralentizar o detener la aparición de estas enfermedades. Y un buen ejemplo es el cáncer. El cáncer es una enfermedad que es mucho más común en la vejez. Y una de las razones de eso es que a medida que avanzamos en nuestras vidas, ocluimos el daño a nuestro ADN, que es el manual de instrucciones dentro de cada uno de nosotros. Y a medida que nuestro ADN sufre este daño lentamente, puede acumular una serie de cambios problemáticos. Y lo que esos cambios pueden hacer es eventualmente, en combinación, permitir que una célula se divida sin control y crezca cada vez más, y se convierta en un tumor diseminado por todo el cuerpo, y en última instancia, acabe matando. Entonces, la idea es que si pudiéramos ralentizar este daño en el ADN, ralentizar las mutaciones, entonces podríamos ralentizar la aparición de ese cáncer. Y así, al desacelerar este aspecto del proceso de envejecimiento, podemos prevenir esa enfermedad en particular. Me preguntó sobre el COVID y cómo supuestamente mata a las personas mayores. Entonces, ¿el virus corona ha probado o refutado su teoría? Creo que la pandemia es un ejemplo realmente fantástico de por qué tenemos que hacer algo sobre el envejecimiento. Si tiene más de 80 años, es literalmente cientos de veces más probable que muera de COVID que si tiene entre 20 y 30 años. Y lo que eso nos muestra es que el proceso de envejecimiento no solo te mata desde adentro con enfermedades como el cáncer y las enfermedades cardíacas, también te hace mucho más susceptible a factores externos, ya sea una infección por un virus, que te rompas la pierna. Estas son cosas que para los jóvenes no son un gran problema y para los ancianos pueden ser enormemente debilitantes o incluso potencialmente mortales. La razón detrás de este enorme aumento del riesgo de muerte por coronavirus es una parte significante debido al envejecimiento de nuestro sistema inmunológico. Estas son las células de nuestro cuerpo que luchan contra las infecciones. Si esta pandemia hubiera surgido y todos fueran 10 años biológicamente más jóvenes y tuvieran un sistema inmunológico rejuvenecido, la tasa de muerte que hemos experimentado hubiera sido mucho más baja de lo que tenemos. Dr. Steele, según sus estudios, ¿hasta qué edad cree que podríamos vivir? That's a fascinating and very difficult question, and I'm a scientist, so I'm really terrible when journalists try. Esa es una pregunta fascinante y muy difícil, y yo soy un científico, así que soy realmente terrible para estas cosas. Cuando los periodistas intentan pedirme que les dé predicciones numéricas, me resulta complicado, porque el asunto es que estas terapias van a continuar extendiendo nuestras vidas. Es muy difícil poner un límite al tiempo que durará, porque si ahora tienes una salud
salud relativamente buena y puede sobrevivir los próximos 5 o 10 años a medida que se desarrolla el primero de estos medicamentos, podrías luego tomar algunas de estas drogas y eso alargará un poco más tu vida. Y si tienes suerte, la extensión de vida adicional les da a los científicos más tiempo para desarrollar más medicamentos y más tratamientos. Y lo que eso significa es que, ya sabes, tu funeral se pospondrá y se pospondrá. Entonces podría ser que tengamos mala suerte, y este tipo de ideas no marquen una gran diferencia en la esperanza de vida humana, o podría ser que tengamos mucha suerte. Y si podemos desarrollar estos tratamientos con la suficiente rapidez, las personas vivas hoy en día podrían vivir mucho más de lo que esperamos actualmente. Los que tenemos 40 años podríamos tener un cuerpo de 30 o 20 nuevamente. That's the idea, yeah, because by addressing these changes that accumulate throughout our lives. Esa es la idea, sí, porque al abordar estos cambios que se acumulan a lo largo de nuestras vidas, podemos revertir las cosas que nos están sucediendo. Creo que un ejemplo realmente bueno, quizás el ejemplo más emocionante en la biología del envejecimiento en este momento, es una clase de medicamentos que se llaman medicamentos senolíticos. Y la razón por la que los llamaron senolíticos es que matan un tipo de célula llamada célula senescente, y estas son células que se acumulan en todos nuestros cuerpos a medida que envejecemos. Senescente es solo la palabra biológica para anciano. Estas son células efectivamente envejecidas y, desafortunadamente, no son solo ancianos benignos de la comunidad celular merodeando, pero sin causar ningún daño en particular. Ellas emiten este cóctel de moléculas tóxicas que acelera el proceso de envejecimiento. Y lo que encontramos es que, si les damos a los ratones estos medicamentos senolíticos, es decir, medicamentos que maten esas células, efectivamente hacen que esos ratones sean biológicamente más jóvenes. Viven un poco más, lo que obviamente es algo bueno, pero también viven más tiempo crucialmente con buena salud. Padecen menos cáncer, padecen menos enfermedades cardíacas, tienen menos cataratas, pueden correr más lejos y más rápido con un poco de tiempo. Incluso tienen mejor pelaje. Y este es solo un ejemplo realmente paradigmático de cómo el tratamiento de una de estas características del envejecimiento puede revertir la biología del envejecimiento dentro del cuerpo de un ratón. Y lo realmente emocionante de esto es que ya están comenzando los primeros ensayos en humanos de estos medicamentos. Así que puede que no pase mucho tiempo antes de que podamos empezar a hacer esto nosotros mismos. Hay una película distópica protagonizada por Justin Timberlake. Está ambientada en 2161. Todo el mundo deja de envejecer a los 25 años porque el gen del envejecimiento está desactivado y es bastante extraño ver a padres e hijos con el mismo aspecto. Esto trae consigo una serie de problemas sociales, de equidad, de delincuencia. Entonces, ¿usted cómo se imagina la regulación para esta nueva ciencia? I think that a lot of people do have these huge social and ethical questions when you talk about treating aging. Creo que mucha gente tiene estas enormes cuestiones sociales y éticas. Cuando se habla sobre el tratamiento del envejecimiento, y esto es realmente fascinante porque, en primer lugar, descubro que creo que la idea de tratar el envejecimiento es solo una extensión de los objetivos de la investigación médica moderna. Si hubiera escrito un libro sobre la investigación del cáncer o un libro sobre, ya sabes, la prevención de accidentes cerebrovasculares, entonces no recibiría ninguna pregunta de los periodistas sobre, ya sabes, ¿cómo es posible que podamos lidiar con la enorme superpoblación que estas personas que han sobrevivido a su cáncer y van a vivir con buena salud nos van a causar? Y sabes, no recibirías preguntas sobre lo que vamos a hacer con nuestra sociedad en la que todos parecen de la misma edad. Realmente siento que estas son preguntas que simplemente no son tan serias como parecen ser. La que más comúnmente recibo es una pregunta sobre la superpoblación. Me preguntan, ¿qué pasaría si todos vivimos vidas prolongadas? ¿Entonces aumentaremos nuestra presión sobre la Tierra? ¿Aumentaremos el cambio climático? ¿Aumentaremos nuestra presión sobre el medio ambiente? Y, por supuesto, eso es cierto, pero es un efecto mucho menor de lo que creo que la mayoría de la gente se da cuenta. Hice una especie de cálculo aproximado e incluso, si literalmente curamos la muerte mañana y literalmente nadie muere, y eso no es algo que podamos hacer al tratar el envejecimiento porque aún podría ser atropellado por un autobús, aún podría contraer una enfermedad infecciosa como el COVID, pero si detuviéramos literalmente la muerte de personas, entonces la población mundial aumentaría en aproximadamente un
0,75% al año. Eso no es nada. Significará que tendremos que trabajar más duro para reducir nuestras huellas de carbono, reducir la cantidad de tierra que usamos, etc. Pero felizmente trabajaría 0,75% al año más duro para tratar, ya sabes, lidiar algunos de estos problemas ambientales. Si eso significaba que nos habíamos librado de lo que caracterizo en el libro con el mayor desafío humanitario del mundo, el envejecimiento mata a más de 2/3 de las personas en todo el mundo. Y ese número solo aumenta a medida que aumenta la esperanza de vida mundial. Y las que te matan son horribles, duran décadas, y un cáncer, una enfermedad cardíaca, estas cosas chupan tu independencia. A veces también tienen tratamientos increíblemente agotadores, y creo que si pudiéramos erradicar esa gran causa de sufrimiento, felizmente trabajaría un poco más en algunos de los otros problemas sociales y éticos que podría presentar. Ok, para dejarlo claro, ¿se trata de acabar con la deuda de vivir más tiempo o de vivir mejor? I think the real key is it's living better and it's living healthier. And the scientists who work on aging often talk not about extending people's Creo que la lifespan, verdadera clave es vivir mejor, es vivir más saludable. Y los científicos que trabajan en el tema del envejecimiento a menudo no hablan de extender la vida útil de las personas, sino de extender su vida saludable. Entonces, la idea del lapso de salud es la cantidad de tiempo que pasa saludable y libre de enfermedades, independiente y capaz de hacer cosas, trabajar, jugar con tus nietos, quizás tus bisnietos, tus tataranietos, quizás en algún momento en el futuro. Lo fundamental es que nos mantengamos lo más saludables posibles el mayor tiempo posible. Y como efecto secundario vamos a encontrar que la esperanza de vida aumenta porque si no estás enfermo, si no tienes cáncer, si no tienes demencia, ya sabes, tu vida no va a terminar. Será más larga porque esas enfermedades son las cosas que nos matan en el mundo moderno. Pero lo realmente importante es que tenemos que extender la salud. Nadie quiere prolongar el periodo decrépito de la vida. No queremos vivir todos hasta los 120, pero pasar nuestros últimos 40 años en un asilo de ancianos. Tenemos que estar activos, ya sabes, aprovechar al máximo la vida. Entonces es muy importante. No estamos tratando de extender la vida útil, sino la salud. Hablemos de la tecnología. ¿Qué tecnología está utilizando la supercomputadora con la que está trabajando? ¿Es cuántica? ¿Y será la tecnología cuántica la clave para perfeccionar el antienvejecimiento? It's a fascinating question what the sort of influence of the future of computing is going to be. Es una pregunta fascinante. ¿Qué influencia o el futuro de la informática va a hacer? Y hacia el final del libro empiezo a especular sobre cómo se verá este campo. Ya sabes, 20, 30, tal vez incluso 50 años. Y creo que las computadoras van a jugar un papel absolutamente crítico porque la biología está comenzando a entrar en esta era en la que es una ciencia de datos. En lugar de ser una especie de ciencia blanda que solo se hace en laboratorios. Es una ciencia que realmente depende del modelo por computadora y del análisis de datos computacionales. Y eso se debe a que la cantidad de datos que ahora podemos producir en esos laboratorios de biología aumenta y aumenta. Se está volviendo mucho más barato hacer cosas como secuencia del ADN de un ser humano completo. Esto es algo que solía costar literalmente miles de millones de dólares. Pero ahora puedes secuenciar el genoma humano por menos de $1,000 y puedes hacerlo en una tarde. Y lo que eso significa es que puedes mirar cada letra del código genético de una persona y puedes intentar hacer el ejercicio de qué tienen de bueno de esos genes. ¿Qué genes hay que potencialmente se podrían estar volviendo insalubres? Y para analizar esta enorme cantidad de datos necesitaremos muchos modelos de computadora y estamos empezando a ver los primeros pequeños pasos en los que la inteligencia artificial también se utiliza para comprender este tipo de conjuntos de datos. Y las computadoras cuánticas también podrían desempeñar un papel, porque el hecho es que muchas de las interacciones entre las moléculas dentro de nuestros cuerpos son inherentemente cuánticas. Entonces, si pueden ayudarnos a comprender la complicada bioquímica que está sucediendo dentro de nosotros, simplemente no sabemos qué tecnología futura alimentará esta comprensión de cómo funciona el cuerpo humano. Dr. Steele, yo quiero ser pragmático de alguna manera, así que supongamos que podemos hacerlo realidad. ¿Sería algo que uno se bebiera, algún líquido? ¿Sería algo que uno se toma como pastillas, una vacuna? ¿Cómo funcionaría esto? ¿Cómo se dejaría de envejecer? I think it's going to be a real constellation of different treatments. It's not just
Creo que será una verdadera constelación de diferentes tratamientos. No será solo una pastilla, no será la píldora que cura el envejecimiento. Hablo en el libro sobre curar el envejecimiento porque creo que es algo que deberíamos aspirar a hacer. Pero la forma en que sucederá no será solo un genio solitario ideando un increíble medicamento único que hace eso. Va a ser una combinación completa de tratamientos que revierten el envejecimiento en diferentes partes de su cuerpo, de diferentes maneras en diferentes momentos. Entonces, ya sabes, algunas de estas cosas van a ser drogas. Serán cosas que ya sabes, tómate una cada mañana. Algunos de ellos serán cosas como terapias génicas y terapias con células STEM, en las que tal vez reciba una inyección de un componente biológico en particular que mejorará una parte de su cuerpo. Simplemente se sumarán todas estas cosas para ralentizar cada una de esas características del envejecimiento de las que hablamos en la primera parte de la entrevista. ¿Esta tecnología estaría disponible para todos o solo para los más ricos, como hemos visto en las vacunas contra el COVID? ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo se lo imagina? Creo que es absolutamente fundamental que hagamos que esta tecnología esté lo más disponible posible. Creo que es inevitable que parte de ella sea bastante cara al principio, pero soy muy optimista a largo plazo. Estas cosas no serán demasiado caras. Y parte de la razón es que el costo del envejecimiento para las economías modernas es absolutamente enorme. ¿Sabes? Muchos de los países ricos del mundo están gastando algo como el 10% de su PIB en atención médica y en los Estados Unidos eso es en realidad el 17%. Entonces, mirando la enorme cantidad de dinero que cuesta el envejecimiento, la economía, una gran parte de ese gasto en atención médica se destina a estas enfermedades crónicas a largo plazo. Cosas como el cáncer, cosas como la demencia que puedes sufrir durante años, necesitas montones de medicamentos, necesitas montones de cuidados. Y con suerte, eso nos dará mucho dinero básicamente gratis que podemos usar para pagar estos tratamientos contra el envejecimiento. Y, de hecho, esto es algo que es aún más importante en las partes pobres del mundo. Por eso, soy realmente apasionado. Y tengo la esperanza de que podamos implementar estos tratamientos en países que no son países ricos en este momento. Y eso se debe a la esperanza de vida global, que creo mucha gente piensa que es mucho más baja de lo que realmente es. Pero si miras hacia atrás en 2019, que es el año más reciente, tenemos datos de que la esperanza de vida en todo el mundo fue de 72,6 años. Y lo que eso significa, por un lado, es una gran noticia. Significa que la mayoría de las personas en la mayoría de los países están viviendo vidas más largas y saludables que nunca. Pero también significa que la mayoría de las personas en la mayoría de los países viven lo suficiente como para experimentar los efectos del envejecimiento y, en realidad, el envejecimiento de la población ocurre aún más rápido en las partes más pobres del mundo. Así que es de vital importancia que fabriquemos estas tecnologías y pongamos estos medicamentos a disposición de la mayor cantidad de personas posible para que esos países puedan hacer frente a esta enorme población que envejece, a pesar de que tienen mucho menos dinero que algunos de los países más ricos del mundo. ¿En qué momento se da cuenta de que esto no es solo una teoría, de que tiene solución y que podría suceder? Realmente me fascinó esto hacia el final de mi doctorado. De hecho, hice un doctorado en física antes de dedicarme a la biología y comencé a leer sobre estas intervenciones. Me di cuenta de que hay tantas formas diferentes de ralentizar y revertir el proceso de envejecimiento en el laboratorio. Eso es lo que me hizo realmente optimista y decidí que necesitaba pasar de la física a la biología para convertirme en lo que se llama biólogo computacional. Entonces, hacer algo de ese modelo por computadora del que hablamos antes para entender eso que tú preguntas, ¿es eso una ilusión? ¿Existe alguna razón biológica fundamental que me perdí que significa que esto no es realmente posible? Pero realmente creo que ahora es algo único en la historia de la humanidad o un punto en el que, como digo, tenemos docenas de formas diferentes de hacer esto en el laboratorio. Podemos cambiar la dieta de un ratón, podemos cambiar los genes dentro de ese ratón, podemos darles drogas, incluso podemos alterar fundamentalmente su proceso de envejecimiento, y estos son muchos enfoques diferentes.
Tendríamos fantásticamente la mala suerte de que literalmente ninguno de estos se convierta en una especie de terapia humana. Así que creo que tenemos que invertir absolutamente algo de dinero en esto y, ya sabes, convertir estas cosas del laboratorio a que sean cosas que realmente puedas tener en clínicas y hospitales. Existe una teoría que dice que con el tiempo podríamos ser inmortales y que solo nuestro cerebro viajaría a otros planetas, una vez que se hayan consumido todos los recursos de nuestro planeta Tierra. ¿Cuál es su idea de inmortalidad? Creo que la inmortalidad es un tema realmente complicado, porque, como dije, incluso si curamos el envejecimiento y vivimos en cuerpos que efectivamente, no importa cuánto tiempo hace que naciste, no puedes morir, todavía habría riesgos en la vida cotidiana. Todavía podrías ser atropellado por un autobús, infectarte con un virus y morir. Creo que si queremos ser verdaderamente inmortales, como dices, vamos a tener que trascender estos cuerpos humanos mortales y terminar haciendo algo como cargar nuestros cerebros a un computador. Pero creo que estas cosas están tan lejos en el futuro. Me resulta difícil especular sobre ellos porque hay tantas neuronas dentro del cerebro humano, las células cerebrales que, ya sabes, en algún nivel almacenan nuestros recuerdos, nuestras personalidades, la forma en que pensamos y, de hecho, de manera crucial. Y hay incluso más conexiones entre esas neuronas y esas conexiones las que son realmente cruciales. Y no entendemos cómo se almacenan nuestros recuerdos en nuestro cerebro. No sabemos si es solo el diseño físico de las neuronas. No sabemos si es la química dentro de ellos. Incluso hay algunas teorías de que el ADN dentro de las células podría ser parte de sus sistemas que almacenan la memoria. Y creo que tendremos que avanzar mucho más en términos de nuestra comprensión biológica del cerebro, la cantidad de almacenamiento que se necesitaría para almacenar una mente humana. Estamos hablando de petabytes, o incluso mucho más grandes que los discos duros actuales. Y luego la potencia informática necesaria para simular esa mente. Creo que es tan lejano en el futuro que nuestro objetivo más importante a corto plazo tendrá que ser tratar de reducir el riesgo de muerte abordando el envejecimiento biológico. Y luego, ya sabes, podemos trabajar. Luego tendremos siglos para resolver los problemas con cosas como la carga de mind uploading. Dr. Steele, yo estaba viendo en YouTube y usted estaba hablando de algunas historias de su libro que valía la pena conocer. ¿Podría usted compartirnos algunas de estas historias? Creo que una de las historias más ridículas que encontré mientras escribía el libro es la historia de una droga llamada rapamicina. Y la rapamicina es el primer fármaco que se demostró que ralentiza el envejecimiento en ratones. Y tiene esta increíble historia detrás. En realidad, se descubrió por primera vez en una bacteria que se aisló en la isla de Pascua, que es esta isla en las profundidades del Océano Pacífico. Se conoce como Rapa Nui en la Polinesia nativa, razón por la cual la droga en realidad se llama rapamicina. Lleva el nombre de la isla en la que fue encontrada. Y toda la expedición a la isla de Pascua que destapó esta droga es absolutamente increíble. Un enorme barco naval canadiense con un grupo de científicos a bordo viajó a la isla de Pascua, miles de millas en el océano, y recuperaron la muestra de suelo que luego fue analizada por científicos 5 o 7 años después. Y encontraron esta droga. Y estaban intentando con tanta dificultad entenderla y hacer que funcionara para los humanos, que les tomó alrededor de una década antes de siquiera acercarse. Pero en ese momento, todo el programa de investigación se cerró. Entonces los científicos congelaron algunas muestras de la bacteria y las tomaron y las almacenaron en el congelador de su casa porque querían convencer a la gerencia de la compañía para que este medicamento tuviera un uso más generalizado. Cuando finalmente lograron que consideraran a los ratones para experimentos, sacaron las bacterias del congelador, continuaron su investigación y el fármaco fue aprobado como inmunosupresor y fármaco contra el cáncer. Así que esas son cosas que son realmente útiles ahora. Y luego, avanzando rápidamente hasta 2009, este medicamento se administró a ratones y, de hecho, se administró a los ratones muy tarde en su vida, lo que se debe a otro accidente experimental del que no voy a aburrirte con los detalles. Pero significaba que a estos ratones se les dio cuando tenían unos 20 meses de edad, lo que equivale a unos 60 años humanos, porque obviamente los ratones viven un periodo de tiempo mucho más corto que los humanos. Y ninguno de los científicos pensó que iba a funcionar. Pensaron que intervenir en el envejecimiento, tan tarde en la vida, que seguramente no tiene ningún efecto significativo, podría retrasar ligeramente sus muertes, pero no tener una gran diferencia.
Lo que realmente encontraron fue que al darles a los ratones la droga, incluso en esta etapa increíblemente tardía, logró hacerlos vivir más tiempo y de manera crucial una vida más saludable. Así que ha llevado este increíble viaje desde la isla de Pascua a través del congelador de la casa de alguien a una especie de error loco en una prueba de drogas en ratones que luego nos mostró que esta era la primera droga que podía ralentizar o revertir el envejecimiento en un mamífero y también hacerlo muy tarde en la vida. Pues, doctor Andrew Steele, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Hiperdata. Sé que mucha gente queda esperanzada en detener el reloj, porque eso es lo que sentimos los que vamos creciendo, sintiendo achaques, sintiendo dolorcitos, problemas, en fin. Sería esto muy revolucionario y ojalá suceda en el futuro para que muchas personas que sufren enfermedades muy penosas y dolorosas, pues dejen de padecerlas. Gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Hiperdata. Thank you very much for having me. Hiperdata, el podcast. Bueno, Luisa Fernanda, un placer tenerla hoy aquí con nosotros en Código Abierto respondiendo preguntas que tienen que ver con tecnología. Usted, obviamente, por la naturaleza de su carrera, de su profesión, pues es muy tecnológica. Así que comencemos. Luisa, cuando se ingresa su nombre en Google, una de las principales preguntas que se hace la gente es Luisa Fernanda W. antes. ¿Por qué cree que la gente se interesa tanto por su pasado? Bueno, apenas me entero de eso, porque pienso yo que eso puede ser también por el algoritmo de lo que uno busque en redes o en Google, etc. Yo pienso que todo el mundo se interesa por saber de dónde vienen las personas, cuáles son sus raíces, entonces creería que va por ese lado. ¿Qué tan tecnológica es su casa? Bueno, mi casa es tecnológica, toda está domotizada, entonces pues ya sabrán, digamos que, no sé, entro al baño y la luz se prende y se apaga sola. Todos los blackouts son con control. La cocina se me hace muy tecnológica, es decir, uno toca un cajón y se abre solo, se cierran solos. Entonces sí, la casa está completamente tecnológica. ¿Usa tecnología para estar más saludable? No, la verdad no uso ni aplicaciones ni relojes para mirar cuántas calorías quemé o cuánto corrí, no, para nada, no soy tan tecnológica en ese sentido, la verdad soy más tradicional en cuanto a eso. ¿Quién es el más tecnológico de la casa? Claramente yo soy la más tecnológica, digamos que soy la que más usa computador, aplicaciones, iPad, en fin, soy la más tecnológica de la casa definitivamente. ¿Cómo le va con la tecnología a la hora de ser mamá? Siendo mamá soy bien tradicional, o sea, digamos que yo soy más tecnológica para otras cosas, pero siendo mamá soy súper tradicional y siempre guiada con mi pediatra. ¿Qué gadget maneja mejor? Esta pregunta, simple. Últimamente me encanta el Osmo, me parece un excelente accesorio para grabar videos, pero estoy un poquito negada porque aún no lo he aprendido a manejar a la perfección. Entonces, por ahora estoy con el Osmo, amándolo y odiándolo al mismo tiempo. ¿Cuál fue su primer computador y celular y cuándo los tuvo? Mi primer celular lo tuve a los 12, 13 años. Y era el B3 rosadito. Ese fue el primero que tuve. Y computador, no, pues un computador de, pues normal, ni siquiera recuerdo la marca, de esos grandes, pero lo tuve muy pequeña. Recuerdo que el internet con ese computador era como con el teléfono. Luisa, ¿le ayudó la tecnología en aislamiento? Claro que sí me ayudó. De hecho, me di cuenta que mi trabajo y muchas otras cosas que hacía presencial las podía hacer en casa con la tecnología. Entonces, la verdad, siento que en el aislamiento descubrí muchas plataformas, aplicaciones para poderme comunicar con mi familia, para hacer trabajos más sencillos, en fin, a mí sí me ayudó muchísimo. ¿Qué contenido recomienda para ver en servicios de streaming de video? Últimamente ando súper conectada con Disney Plus, me encanta porque tiene contenidos diferentes, series, películas. Bueno, yo soy súper fan de Disney y pues ya pronto lanzan la serie Siempre Fui Yo, en donde mi chico es el protagonista, entonces eso es lo que le recomiendo. ¿Cuál es su peor fiasco con la tecnología? Mi peor fiasco con la tecnología definitivamente fue una vez que descargué unos plugins para editar en Final Cut y bueno, el computador se me llenó completamente de virus, entonces
creo que ese fue mi peor fiasco. ¿Sigue alguna playlist de música? En Spotify tengo una playlist que se llama W Latin, en donde pongo todas mis canciones favoritas. Ahorita cuenta como con 50,000 seguidores o un poquito más la playlist, así que los invito para que la sigan. Si pudiera desaparecer un aparato tecnológico de la Tierra, ¿cuál sería? Definitivamente estos relojes que cuentan las calorías, lo que uno camina, etcétera. Creo que, es porque conozco personas que se dejan llevar mucho por eso y se trauman, o sea, como que de verdad no dejan fluir la vida naturalmente, sino que son siempre mirando cuántas calorías quemaron, cuánto corrieron. No, yo creo que a veces eso raya un poquito la cabeza. Entonces, definitivamente, esos relojes los desaparecería. Y vamos con nuestra sección de respuestas rápidas, nunca antes visto en los medios de comunicación. ¿Qué prefiere, iPhone o Android? iPhone. ¿Apple o Windows? Apple. ¿Carro automático o mecánico? Carro automático. ¿Moto eléctrica o de gasolina? Moto eléctrica. ¿WhatsApp, Telegram o Signal? WhatsApp, obvio. Se la voy a poner difícil. ¿Instagram, Facebook, TikTok o Twitter? Fue madre. Instagram. Pues Luisa Fernanda, un placer haberla tenido hoy con nosotros aquí en Código Abierto de Hiperdata y le estaremos siguiendo los pasos muy de cerca en las redes sociales donde la seguimos desde el primer minuto. Y antes de irnos, hablemos de un término que tocamos hoy en nuestra entrevista con Andrew Steele, la computación cuántica. Hemos hablado bastante de este tema aquí en Hiperdata. De hecho, me gustaría hacer una entrevista que tenga que ver con eso para que ustedes aprendan sobre este tema apasionante. La computación cuántica es un área de la computación centrada en el desarrollo de la tecnología informática, basada en los principios de la teoría cuántica que explica el comportamiento de la energía y el material a nivel atómico y subatómico. La computación cuántica no se mide en bits como la computación normal, sino de qubits o de qubits. Aprovecha la capacidad única de los participios subatómicos que les permite existir en más de un estado, es decir, un 1 y un 0 al mismo tiempo. Esto permite a las computadoras cuánticas manejar operaciones a velocidades exponencialmente más altas que las computadoras convencionales y con un consumo de energía mucho menor. ¿Qué se podrá hacer con la computación cuántica en el futuro? Descodificar enfermedades, incluso el blockchain del que se dice es inhackeable podría correr peligro con la computación cuántica. Para alivio de muchas personas que tienen su inversión en criptomonedas, a nivel de computación cuántica estamos en pañales. Falta mucho por recorrer. Hasta aquí llegamos en el día de hoy en Hiperdata, episodio 40. Gracias por haber llegado con nosotros hasta este punto del podcast. Hoy nos extendimos un poco, pero el tema realmente lo valía. Así que nos vemos dentro de 8 días en un nuevo episodio aquí en Hiperdata, tu vida conectada. Chao.